modelización de variables aleatorias dependientes. El doctor Arturo es una persona apasionada que le gusta involucrarse en temas de actualidad, como se puede ver con su participación en diversos medios de comunicación, como son en Grupo Fórmula con Ricardo Rocha e Imagen Radio con Pascal. Sin más demora, le cedo la palabra al doctor Arturo. Gracias. Pues les voy a platicar un poco de lo que he estado trabajando con los datos de la epidemia por COVID-19 en México, y cómo pues tratar de verlos o visualizar o entender en qué momento nos encontramos con base en esos datos. Primero voy a hablar un poquito desde el punto de vista de matemáticas, cómo normalmente se aborda este tipo de fenómenos, el fenómeno de la epidemia, que digamos, en principio es un fenómeno natural lo que dispara la epidemia. Estamos hablando de que un virus que normalmente no estaba en los humanos, de repente brinca a los humanos por alguna razón. Eso es un fenómeno natural, escapa a nuestro control, pero ya una vez que tenemos conocimiento de que se trata de un nuevo virus y, y que entonces como sociedad tenemos que reaccionar y tomar medidas, pues entonces ahí se vuelve más un fenómeno social, en el que el objetivo es justamente disminuir lo más posible los contagios y por supuesto salvar la mayor cantidad de vidas, ¿no? Bueno, los modelos compartimentales son los más usados en la matemática epidemiológica. Hay varias versiones, yo voy a explicar la más general y más conocida, que son justamente el modelo que se conoce como modelo SIR, ¿no? Las siglas S y R hace referencia, la S es de susceptibles, es decir, S viene a ser el conjunto de todas las personas susceptibles de infectarse, que pueden ser todas las personas pues, del planeta, o pueden ser todas las personas de un país, o todas las personas de una determinada región, ¿no? Entonces, ante la emergencia de un nuevo virus, bueno, pues en principio todo ese conjunto de personas se considera como susceptibles de infectarse, ¿no? Entonces, ahí van a estar, mientras no se infecten, pero están en riesgo ahí van a estar, digamos, en ese compartimento, por eso les llaman modelos comportamentales, porque podemos pensar que son como cajas, ¿no? Que las personas están en cajas y de inicio, pues estamos todos en la caja de los susceptibles de infectarnos. La otra caja, la I, la de infectados, es, bueno, pues si en un momento dado entramos en contacto con el virus y desarrollamos la infección, pues entonces cambiamos del compartimento de los susceptibles al compartimento de los infectados y se entiende por infectados en activo, ¿no? Y luego viene el otro compartimento que es la de los recuperados, que aquí hay que tener cuidado con el término recuperado. Recuperado no quiere decir que aliviado, es decir, recuperado se entiende que ya se liberó, o sea que la infección ya pasó, ya está libre de infección. La gran mayoría se liberan de la infección liberándose, pero desafortunadamente pues habrá algunas personas, las menos, digamos que pasan a la categoría de recuperado, pero porque murieron, ¿no? A consecuencia de la infección, ¿no? Entonces, este es el modelo comportamental clásico. Se pueden agregar muchas más compartimentos, ¿no? Por ejemplo, entre los susceptibles y los infectados, a veces se agrega uno intermedio, que son los expuestos, ¿no? Que sí, bueno, está susceptible, y luego el expuesto, que es a lo mejor portador y no desarrolla la infección, y luego, ¿no? Y, en fin, hay muchas variantes, pero las ideas básicas de los modelos comportamentales se pueden entender con el clásico modelo SIL y ya después pensar que se pueden agregar mucho más compartimentos dependiendo del tipo de infección, etcétera, ¿no? Bien, entonces, voy a denotar por N el día de la epidemia, ¿no? Digamos, con día 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Que 0 sería, digamos, el día 0 sería un día antes de que se confirme el primer caso y el día 1 es justamente cuando ya se tiene la confirmación de una primera infección, ¿no? Y luego entonces voy a denotar por SN el número de personas susceptibles al día N, es decir, el tamaño de una población en una región o en un país que son susceptibles a infectarse. Y luego por IN, el número de infectados hasta el día N, y luego RN, el número de recuperados al día N, ¿no? Bueno,
Entonces, digamos que la dinámica se da en este sentido, es decir, al día N tenemos esta cantidad de susceptibles. Este parámetro teta sub n, pues lo que nos está diciendo es, bueno, qué proporción de los que son susceptibles al día N van a pasar a la categoría de ser infectados. Noten ustedes que depende de N, ¿no? Y eso hace bastante más complicado el problema. ¿Por qué depende de N? Porque todo el tiempo, digamos, las autoridades de salud y la sociedad misma está tomando decisiones, está interviniendo. Entonces, de inicio, cuando todavía no hay mucha información, pues puede ser una tasa muy alta y conforme va fluyendo la información, el gobierno va tomando medidas, va restringiendo la movilidad, va decretando jornadas a la distancia. Entonces, esta proporción se va moviendo preferentemente a la baja. Entonces, por eso es que este parámetro de cómo se pasa de SN a IN, pues es dinámico, ¿no? Y esta otra de cómo se pasa de IN a RN es una tasa de recuperación, ¿no? Esta sí, en general no se considera que dependa de N, ¿no? Es decir, porque esto es algo inherente al virus, ¿no? Es decir, a lo mejor al principio es desconocido, pero conforme se van acumulando los casos y se va teniendo experiencia, pues ya va quedando claro cuál es el tiempo más o menos que tarda una persona de pasar de infectado a recuperado, ya sea porque se alivió o porque se murió, ¿no? Este es un parámetro que va a tener variabilidad, ¿no? Que se tiene que estimar con cierta variabilidad, pero en general es algo inherente al virus, por eso es que aquí no le ponemos subíndice N. Pero acá sí es muy importante ponerle este subíndice, y esto lo señalo porque en muchos modelos o muchas propuestas, para simplificarse la vida, lo ponen también como una constante que hay que estimar, y esto, pues, si bien facilita los cálculos, nos aleja muchísimo de la realidad y nos puede llevar, pues, a escenarios que no se parezcan mucho a la realidad que queremos representar. Bien, me voy a referir entonces primero a esta parte de pasar de susceptible a infectado por medio de una tasa que va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces le voy a llamar B sub n a los nuevos infectados del día N, ¿no? Entonces, cada día pues va a haber nuevos infectados, entonces ustedes lo escuchan en las noticias vespertinas de la Secretaría de Salud, tantos nuevos casos se tienen, o en los medios, ¿no? Que dicen, pues, hoy se reportaron tantos nuevos infectados en el día, bueno, eso representa esta cantidad de N, y esto pues hay que modelarlo como una variable aleatoria, porque la verdad es que es incierto, ¿no? Aunque sí se tiene algo de información, es decir, podemos pensar que de la cantidad de susceptibles que teníamos al día anterior, pues ellos les va a aplicar, va a haber hoy una cierta proporción de ellos que con probabilidad teta n, pues va a pasar de la categoría de susceptible a ya infectado, ¿no? Entonces, por eso lo veo como una variable aleatoria binomial. Y entonces, si al día anterior teníamos SN-1 susceptibles, pues le tenemos que restar, digamos, los nuevos infectados, que es una variable aleatoria, y entonces así obtendríamos la cantidad de susceptibles. Es decir, conforme vaya habiendo nuevos infectados, pues la cantidad de susceptibles va disminuyendo. Esto significa que que de inicio ese cero, que es la población inicial susceptible, que es una cantidad obviamente positiva, pues el comportamiento de ese cero, ese uno, ese dos, pues es un comportamiento monótono decreciente, ¿no? Esa es un poco la cuestión. No necesariamente se va a ir a cero, se puede ir a cero hasta el final, si es que todos nos infectamos. La idea es que no sea el caso y que finalmente esto se estabilice en una cantidad que no sea toda la población, ¿no? Que sería como el caso catastrófico. Bueno, ok, entonces, ahora viene el asunto de cómo determinar este conjunto de tasas. Este es el mayor reto y esta es la mayor complicación con este tipo de modelos. Como ya les adelanté, muchos lo sobresimplifican y dicen, no, pues lo voy a considerar como una tasa constante. Esto no es realista, quizás se pueda considerar constante por periodos muy cortos de tiempo, pero ya para hacer proyecciones a 1, 2, 3 meses, que es lo que interesa, pues suponer que esto es constante puede no ser muy realista, que digamos, ¿no? Pero bueno, ese es un primer problema. Se pueden hacer propuestas, se trabajan propuestas sobre esto, pero en la práctica lo que sucede es que este tipo de modelos son tan sensibles a pequeños cambios en los parámetros que un pequeño cambio puede generar escenarios radicalmente diferentes. Bueno,
Entonces, eso respecto a pasar de susceptible a infectado, ya vimos que es una tasa que va cambiando con el tiempo. Y luego ya comentamos respecto a pasar de infectado a recuperado, pues una tasa que esa sí tiene, digamos, sentido suponerla que va a ser, aunque desconocida, y hay que estimarla más o menos constante, porque eso depende del virus y de las características de la enfermedad, que en un periodo, digamos, o en una primera ola epidémica, no se espera que cambie mucho. Ya con más tiempo, los virus, pues sí pueden ir mutando y cambiando qué tanto tarda una persona a recuperarse, pero en una primera ola epidémica, pues se considera que todavía no hay suficiente tiempo para que cambie demasiado el virus, entonces sí es razonable suponer esta tasa de recuperación como una constante, bueno, como un parámetro que hay que estimar, ¿no? Pero que no dependa de él, ¿no? Bien. Entonces ya habíamos hablado que Bn sería esta variable aleatoria binomial que nos dice que de los susceptibles al tiempo n más 1, qué proporción se va a pasar a categoría de infectado, ¿no? Y decíamos entonces, a los susceptibles de ayer le tengo que restar los infectados de hoy, ¿no? Pero entonces eso implica que a los infectados de ayer, que teníamos acumulados hasta ayer, pues o sea, lo que pierde de susceptibles se va a los infectados. Entonces, los infectados de hoy van a ser los infectados que ya teníamos ayer, más los nuevos infectados, pero menos, ahora agrego una variable WN, pues van a ser los recuperados, ¿no? Es decir, todos los días hay gente que se está infectando, pero también hay gente que se está recuperando. Acuérdense, recuperando ya sea porque se alivió o porque se murió, ¿no? Entonces por eso es que a W1 le voy a llamar son los nuevos recuperados, ¿no? Y entonces esto pues también lo puedo modelar como una variable aleatoria binomial, que es igual, con parámetro IN-1, es decir, cuántos infectados tenía yo ayer y les aplico la tasa de recuperación y ya con esto puedo modelar esta parte. Entonces, esto va a implicar que los infectados, pues en principio van a subir, es decir, va a ser más lo que aumente por nuevos infectados que por recuperados, entonces al principio va a tener un comportamiento creciente por VN, ¿no? Y WN va a ser cero o muy, muy pequeño, y luego ya conforme avance la epidemia y se vaya controlado, pues la idea es que VN empiece a ser cada vez más pequeño, menos nuevos infectados y que todos se empiecen a recuperar, entonces la idea, lo que es de esperarse de IN es que al principio suba y luego baje. Bien. Ok, entonces, en resumen, la dinámica de este modelo compartimental se resume en lo siguiente. Susceptibles de hoy son los susceptibles de ayer menos los nuevos infectados. Los infectados de hoy son los infectados de ayer más los nuevos infectados de hoy menos los que ya hoy se reportan como recuperados, ya sea aliviados o muertos. Y los recuperados de hoy pues van a ser los recuperados hasta ayer más los recuperados de hoy, ¿no? Que se le restaron a los infectados porque pasaron del compartimento de infectados a recuperados, ¿no? De inicio, bueno, al inicio de la epidemia, pues no hay recuperados, ¿no? O sea, al momento cero, decíamos, es un día antes de que se confirme el primer caso, pues todavía ni siquiera hay recuperados. Pero sí se tiene un supuesto de población constante. ¿Esto qué quiere decir? Que en un periodo corto de tiempo, obviamente la población de un país o de una región no permanece constante, todos los días nace y muere gente, ¿no? Pero en un periodo corto de tiempo, digamos como es una primera ola epidémica, que son unos meses o bueno, a lo mejor hasta un año, pero no más, pues se considera que lo que llega a cambiar el tamaño de la población entre los que nacen y mueren no es significativo, al menos para este tipo de modelación. Entonces, es un supuesto razonable que si no va a ser un periodo de muchos años, sino que es un periodo de unos cuantos meses, pues suponer que la cantidad de gente que se divide entre susceptibles, infectados y recuperados permanezca más o menos constante. Entonces, en ese sentido, la suma de estas tres variables aleatorias debería de ser la misma que ayer y la misma que al inicio, que decíamos R0, pues de inicio es cero, y cero de inicio no necesariamente cero, ¿no? Puede ser que empecemos a hacer la medición ya que hay 10 casos infectados o algo así, pero bueno, esa es la razón para suponer que esto es constante y esto nos facilita un poco las cuentas porque entonces de tres variables aleatorias realmente solo necesitamos modelar dos, ¿no? Y la tercera que queda por despeje de esta. Por ejemplo, de aquí Rn yo puedo despejar y Rn va a ser S0 más I0 menos Sn menos In, ¿no? Así.
Entonces, por eso es que toda la dinámica de este modelo con 3 variables aleatorias, pues realmente va a estar definida, por ejemplo, por Sn o In o alguna de las tres, cualquiera de las tres va a estar en función de las otras dos, ¿no? Ok. Entonces, este es el comportamiento típico, digamos, teórico de este modelo, es decir, empezamos con un cierto tamaño de población y conforme la gente se va infectando, pues deja de ser susceptible porque pasó a ser infectado. Entonces, por eso decíamos, esta va a ir bajando, los infectados van subiendo, los recuperados, pues al principio no hay poco, pero poco a poco los primeros infectados se irán recuperando, ya sea que se alivien o se mueran. Y bueno, entonces esto es lo que le decía, que al principio va a dominar más los infectados que los recuperados, pero la idea es que con las medidas que se van tomando, y conforme también la población se va infectando, aunque se tomen medidas, pues llega un momento en que sean más los recuperados que los nuevos infectados y entonces esto empiece a bajar, ¿no? Digamos que esta es la curva de infectados que es la que interesa modelar, ¿no? Y bueno, los recuperados, que los recuperados no necesariamente tiene que ser, aquí en este dibujo casi llega a lo que era ese cero al principio. Si llegara a eso, quiere decir que todos se infectaron, ¿no? No tiene que ser así. SN se puede estabilizar antes de llegar a cero, ese es lo ideal, ¿no? Y RN igual, pues los recuperados, pues no toda la población se tuvo que haber infectado, ¿no? Bueno, esa es más o menos la dinámica del modelo. Entonces le decía yo, bueno, pues entonces basta con que modeláramos, por ejemplo, el par, bueno, que de hecho esto sería un proceso estocástico, ¿no? De pares ordenados Sn y N, y de hecho, pues uno analiza el modelo y resulta ser una cadena de Markov no homogénea. ¿Por qué no homogénea? O sea, lo de no homogénea quiere decir que las probabilidades de transición, o sea, bueno, las que más nos gustan, las primeras que nos enseñan, que son las más fáciles de trabajar, son las cadenas de Markov homogéneas, en las que la probabilidad de transición del tiempo n al tiempo n más 1 es la misma, es decir, no depende de n, pero justo como mencionábamos, esta dependencia de n de este parámetro hace que las probabilidades de transición sí vayan cambiando con el tiempo y entonces va a ser una cadena de Markov, pero no homogénea, ¿no? Y eso hace que sea bastante difícil porque entonces, pues hay que estimar los parámetros gamma, que es la tasa de recuperación, y luego, pues tener forma de estimar los parámetros o el proceso, ¿no? Digamos, si lo queremos ver también con una cadena de Markov, teta 1, teta 2, etcétera, ¿no? O sea, lo hace con una cuestión bastante complicada, por eso es que mucha gente lo sobresimplifica y dice, no, pues todos suponemos que teta n es constante y pues así nada más tenemos 2 parámetros. Pues sí, se te facilita la vida, pero te alejas de la realidad no opera de esa forma. Bueno, ya les di así un panorama muy rápido de modelos comportamentales, seguro incluso algunos de ustedes ya han visto muchas pláticas de estos modelos y si no, pues pueden buscar en YouTube, nada más busquen como modelos SIR y van a encontrar muy buenas explicaciones de estos modelos, pero sí van a notar que no hacen esto, o sea, que este parámetro lo dejan como constante y de hecho no lo hacen a tiempo discreto, lo modelan a tiempo continuo, lo cual lo veo innecesario porque la información no fluye a tiempo continuo, sino realmente los cortes se van haciendo diarios, entonces realmente acaba siendo algo discreto. Pero bueno, los que lo modelan a tiempo continuo ponen este parámetro como constante y pues, sacan sus soluciones de su sistema de ecuaciones diferenciales muy monas, pero pues el problema es que este parámetro está lejos de ser constante e influye mucho en el desarrollo de las proyecciones. Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿No? Porque a veces se nos olvida con qué estamos trabajando, desde el punto de vista de las matemáticas, pues nos encerramos a nuestros modelos y las cuentas, etcétera. Pero bueno, pues la realidad es muy compleja, ¿no? Es decir, es un fenómeno muy complejo que difícilmente se puede reducir a una cuestión de susceptibles, infectados y recuperados. Entran muchas otras variables en juego, la cuestión, digamos, la dependencia espacial, la densidad de población, cómo se mueve la gente, cómo vive la gente, qué tan hacinada vive, la hospitalización, la capacidad de hospitalización, la posibilidad de infectarse en un hospital. En México tenemos muchísimo personal médico, es decir, 1 de cada 5 casos de COVID-19 en México es de personal de salud que se ha infectado tratando de ayudar a otros infectados de COVID, ¿no? Entonces,
es mucho más complejo que lo que cualquier modelo compartimental puede expresar, por más compartimentos que se le agreguen, ¿no? He visto modelos que le agregan, yo les presenté el clásico de 3 compartimentos, hay modelos, he visto de modelos de 15, 20 compartimentos diferentes, que lo que buscan es tratar de aproximarse más a esta realidad, pero entre más compartimentos pongas, tienes más parámetros que estimar que a lo mejor dependen de n, y entonces pues se vuelve un modelo quizás más cercano a la realidad, pero muy difícil de estimar. Entonces, eso es también otro problema desde el punto de vista de la modelación. Bueno, pero a la hora, digamos, esos son planteamientos teóricos de los modelos, que está bien porque los modelos matemáticos nos ayudan a pensar en un fenómeno, ¿no? Entonces, el poder plantear un modelo teórico nos obliga a pensar cómo puede o cómo podemos representar ese fenómeno que queremos entender y estudiar, ¿no? Pero esa realidad, digamos, si la queremos ahora conectar un poco o que los modelos se acerquen un poquito a esa realidad o ver cómo pueden representar esa realidad, pues lo tenemos que hacer por medio de los datos, ¿no? Por los datos que se puedan tener de la epidemia. Afortunadamente en México, como en muchos otros países, existe una política de datos abiertos, ¿no? Es decir, la Secretaría de Salud pone a disposición de cualquier ciudadano que lo desee en su portal de internet los datos de la epidemia. Todos los días se pueden ir descargando y puede uno analizar los datos, ¿no? Claro, ahí están los datos, ¿no? O sea, bueno, ahí se los puse en una tablita de Excel, ¿no? Son 35 campos que tienen estos datos, más de 1.300.000 registros, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita el archivo actual ya ni siquiera cabe en una hoja de Excel, ¿no? Lo tienes que leer pues como archivos CSV con algún otro tipo de herramienta, ¿no? Pero bueno, más o menos ahí se ve y pues tenemos mucha información, ¿no? Entidad de atención, el municipio y estado donde vive la persona, qué edad tiene, qué fecha llegó, fecha de inicio de síntomas, en fin, tenemos muchos datos que se les puede sacar jugo para tratar de entender cómo va la epidemia, ¿no? Pero bueno, lo malo es que esos datos, bueno, no lo malo, es la realidad. Los datos vienen pues como vienen, es decir, tienen cierta información y pues no vienen la información, como decimos coloquialmente, peladita de la boca para que ajustemos nuestro modelo, ¿no? O sea, de lo que se puede deducir, ¿no? De los datos abiertos, pues son los casos confirmados acumulados, ¿no? Ustedes oyen todos los días que, ya rebasamos los 600.000 casos confirmados por COVID-19, ¿no? Eso lo podemos ver en estos datos, ¿no? Es decir, en estos datos, por acá hay una columna que nos dice resultado de la prueba, es esta que está aquí, digo, ni se alcanza a ver, ¿no? Pero bueno, esta columna de resultados es que se les aplicó una prueba de laboratorio y solo hay 3 valores posibles. Uno, si dio positivo a SARS-CoV-2, dos, si dio negativo, y tres, si está pendiente de llegar su resultado, ¿no? Entonces, pues sumando los unos, pues puedes calcular los casos confirmados acumulados hasta el momento. Lo malo es que esos casos confirmados, pues es una cuenta hasta el día de hoy. Muchos ya se recuperaron, muchos ya se murieron. Entonces, de ahí, o sea, no está directo de los datos obtener la información como la queremos, ¿no? Hay que transformar esos datos y deducir lo que queremos para ver si podemos ajustar algún modelo. Luego tenemos un dato que es muy importante, que es la fecha de inicio de síntomas, que es pues nuestra mejor aproximación de cuando se infectó la persona, ¿no? Que finalmente puede ser un tanto imprecisa porque pues la persona acude a la unidad de salud y pues se le pregunta, bueno, ¿y cuándo empezó con síntomas? Y pues la persona va a decir pues lo que ella cree cuando ella cree que inició sus síntomas, pero bueno, pues esa es la mejor información que tenemos. La verdad es que nunca sabremos exactamente cuándo se infectó o cuándo empezó realmente su infección, pero eso es lo más aproximado que nos dan los datos, ¿no? Y luego, pues tenemos también la fecha de defunción de cada caso, si fue el caso, digamos. O sea, tenemos todo el conjunto de datos, el registro de todos los casos confirmados y de los que ya se sabe que fallecieron, pues también está indicado la fecha en que fallecieron. Entonces, eso también nos permite deducir el total de gente que ha fallecido, ¿no? Eso sí ya no cambia. Una vez que una persona aparece en la columna de que falleció, pues ya, eso ya no tiene reversa, ¿no? Bueno, pero nosotros necesitamos esto. O sea, entonces los datos abiertos
No me dan los valores de SN observados, no me dan los valores de RN observados directamente, lo puedo deducir, y los valores de IN, pues tampoco me los da directamente, o sea, nada más me dice cuántos se han infectado, pero no me está distinguiendo de esos cuántos ya se aliviaron y cuántos no, o sea, los datos no traen ese nivel de detalle, entonces lo que se hace es hacer una estimación de, bueno, cuándo se infectó y pues se tiene una estimación de como cuánto dura la enfermedad, ¿no? Los famosos 14 días que te dicen que de 14 días no pasa, entonces si tienes síntomas leves, que te estés muy atento 14 días. Entonces, bueno, pues del total de confirmados y con la fecha de síntomas puedes deducir más o menos cuántos infectados hay en cada momento y entonces tratar de ver cómo están los valores observados de esta curva. Que de hecho esta, la de los infectados, es la que más nos interesa saber, ¿no? Porque eso es lo que nos está diciendo si ya va de bajada o no la epidemia, ¿no? Si estuvimos mucho rato subiendo y subiendo el número de casos infectados y le des que eventualmente ya empiece a bajar. Por eso es que quizás de estas tres curvas, pues la que más nos interesa está la que tiene que ver con los infectados, ¿no? Y queremos ver que baje a niveles, digamos, que ya no sean tan peligrosos, ¿no? Bueno. Entonces, le decía yo, bueno, pues entonces habíamos dicho que este era el modelo, entonces no tenemos la S, valores observados de SN, de IN los podemos deducir, de los recuperados, pues los podemos deducir, digamos, lo que podemos es obtener las defunciones, que ya sabemos que los recuperados son defunciones más aliviados, y de ahí por complemento deducir cuántos recuperados, cuántos aliviados tenemos. Entonces, pues más bien en este modelo a quien había que despejar es a SN y entonces modelar a IN y RN, ¿no? Pero bueno, eso no es tanto problema, lo difícil es ajustar los parámetros de este modelo. Bueno, les muestro esta proyección científica que presentó la Secretaría de Salud el 16 de abril, con apoyo de científicos de CONACYT, ¿no? Y sí usaron un modelo compartimental, como que les mostré, claro, con muchísimos más compartimentos, con mucho más sofisticación, ¿no? Y pues los modelos, les decía yo, pues nos sirven para analizar escenarios. Aquí pusieron dos escenarios de esta curva, de lo que sería la curva esta roja de los infectados, que les decía yo la que nos interesa. Aquí nos pusieron un escenario, este escenario se corrió, digamos, a mediados bueno, pues, pocos días antes de presentarse, se presentó el 6 de abril, pero lo corrieron con datos, me parece que al 14 bueno, no, primero esto fue a mediados de marzo que hicieron este cálculo y dijeron, bueno, pues si no hacemos nada, ¿hasta dónde podemos o hasta dónde puede subir esta curva, la cantidad de infectados, ¿no? Entonces, cuando hacen este cálculo y ven que podía llegar hasta 30,000 o un poquito más, entonces dijeron, bueno, pues no tenemos esa capacidad hospitalaria para atenderlos a todos simultáneamente. Entonces ahí fue donde se tomó la decisión de que había que echar a andar una jornada nacional de sana distancia y entonces por eso es que a partir de finales de marzo dijeron, no, pues lo que tenemos que hacer es confinarnos, disminuir, es una intervención, se llama, por eso dice con intervención es intervención, la roja es si no se hubiera hecho nada, así de rápido se hubiera acelerado los contagios y se hubiera rebasado la capacidad hospitalaria, ¿no? Si intervenimos, bueno, pues ellos ajustaron a esos parámetros, hicieron una estimación, y esto es la curva verde. Con estimación dijimos, podemos, la curva verde es su estimación puntual de hasta cuánto puede llegar la curva. Entonces, esta distribución en el tiempo permite que así fueran la misma cantidad de infectados, pero si se distribuyen en el tiempo, hay más chance de atenderlos a todos y en lo que unos se van infectando, otros se van aliviando y entonces esto es más manejable desde el punto de vista del sistema de salud. Estas bandas azules son casos, digamos, funcionan como intervalos o como bandas de confianza alrededor de la estimación puntual, que es lo verde, ¿no? Entonces, bueno, en un peor escenario veían así como unas 7,500. Y lo más importante, ¿no? Lo que tanto nos interesaba, en qué momento se alcanza el punto máximo o el acme, como le llaman los epidemiólogos, de esta curva epidémica. Para nivel nacional se estimaba como hacia finales de mayo, ¿no? Esa era la estimación que ellos tenían y que ya esta curva habría cedido pues casi por completo a mediados de julio, ¿no?
Entonces, le voy a hacer un acercamiento, es decir, a esta curva verde, es decir, ya con la intervención y los efectos de la jornada nacional de sana distancia, ¿no? Y entonces es esta curva. Entonces, eso es lo que el modelo compartimental proyectaba a mediados de abril y con esto, bueno, pues se tomaron decisiones. ¿Qué pasó en realidad? ¿No? ¿Cuál fue la realidad? Esta es la realidad y no está completa, porque aquí, digamos, esta proyección llega hasta poco más, hasta el 21 de julio llega esta proyección, porque ya se me sale la gráfica. Pues sí, de inicio, de hecho, arrancó un poquito más lento por efecto de esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces fue incluso de inicio mucho más leve que lo que habían proyectado en este escenario verde, pero luego el problema es que se siguió, ¿no? O sea, que esto seguía y seguía. Por ejemplo, acá está el 4 de junio. Acuérdense que el regreso a la nueva normalidad se dio como por aquí, ¿no? Y entonces aquí había señales como ya debilitamiento de la tendencia, pero parece que esto del regreso a la nueva normalidad le dio un nuevo impulso a la epidemia porque se siguió de largo y pues siguió y siguió y todavía llegó casi a 10,000, ¿eh? En el peor día llegamos a tener como 9,500 nuevos casos confirmados en en un solo día, ¿no? Esta es la curva actual, ¿no? O sea, así se ve, o sea, no es una curva suave, por supuesto, ¿no? Son los nuevos casos confirmados por día hasta el día de ayer, hasta el día de ayer, 2 de septiembre, ¿no? Así vamos. Y esta curva verde es un promedio móvil que me ayuda como a suavizar, porque sí, tiene mucho ruido, ¿no? Lo podemos ver como un proceso estocástico que tiene bastante variabilidad, pero bueno, la curva verde me calcula un promedio móvil de los últimos 7 días. Entonces esto me ayuda como a ver cómo va la tendencia. Sí, efectivamente, ya parece que llegamos a un pico del número de nuevos casos confirmados, no a finales de mayo como lo había estimado la Secretaría de Salud inicialmente, pero bueno, este pico fue del 1 de agosto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, que fue el peor día, 9,500 nuevos casos confirmados, la tendencia efectivamente es más o menos a la baja con sus subidas y bajadas porque tiene mucha variabilidad, ¿no? Bueno, y esto es el número total de casos confirmados hasta ayer, 2 de septiembre, ¿no? Poco más de 600,000 casos confirmados. Ojo, muy importante con esta cifra es entender que no quiere decir que ahorita tengamos 600,000 personas contagiando COVID en México, no, no. Este es como el acumulado total de cuántas personas desde que inició la epidemia, ¿no? El 27 de febrero hasta el día de ayer, cuántas personas han dado positivo en una prueba de laboratorio de las que se aplican en laboratorios autorizados por la Secretaría de Salud, ¿no? Pero la gran mayoría de estos 600,000 ya se recuperaron, ¿no? Sí hay varios que han fallecido, ¿no? Es decir, han fallecido aproximadamente, bueno, más de 60,000 personas, ¿no? Pero el resto, pues quiere decir que se han recuperado. O sea, le restamos a estos acumulados los fallecidos y pues vemos que la gran mayoría pues ha tenido, o sea, ha sobrevivido, pues ya pasó la infección por COVID. Bueno, entonces, aquí lo que hay que hacer es, bueno, si esta es la información que tenemos, hay que trabajar con esto, ¿no? Es decir, de alguna forma podemos pensar que los acumulados de ayer van a crecer con una determinada tasa. Entonces, A de acumulado, al día de ayer le aplico una tasa de crecimiento, le voy a llamar J de N, ¿no? Es decir, a lo de ayer le aplico la tasa de crecimiento del día de hoy y voy a obtener el acumulado al día de hoy, pero esta JN, digamos, pues pues va cambiando con el tiempo, no es la misma todos los días. Digamos, esta viene a jugar más o menos como el papel que juega teta n en el modelo compartimental que les mostré. Bien, y entonces estos nuevos casos confirmados, ¿cómo se calculan? Pues son los acumulados hasta el día de hoy menos los acumulados hasta el día de ayer, ¿no? Que si sustituyo la fórmula anterior, pues es simplemente aplicarle el porcentaje de crecimiento a los acumulados hasta el día de ayer y eso me da los nuevos casos positivos del día de hoy, que decía yo, esta es la curva que nos interesa trabajar, ¿no? Y luego puedo calcular, entonces JN, ¿cómo lo calculo? Pues es simplemente el incremento porcentual, ¿no? O sea, ¿cuántos tengo hoy? ¿Cuántos tenía ayer? Hago el cociente, resto 1 y multiplico por 100 y ya lo tengo en porcentaje. Entonces, esta es la gráfica del crecimiento porcentual diario
desde el 17 de marzo, desde poco después de que inició la epidemia. Quité los primeros datos porque como eran pocos, todavía hace como muchas oscilaciones muy locas, ¿no? Pero ya como desde el 7 de marzo, pues podemos ver que la tendencia del crecimiento porcentual diario es es decreciente. Esa es su naturaleza. No es que esté bajando desde el principio de la epidemia. Nosotros hemos visto cómo la epidemia sube, 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 y realmente fue apenas hasta agosto, o sea, de un mes para acá, que ya como que empieza a ceder. Entonces, esto se ha usado como argumento para decir, no, miren, la epidemia va cediendo. No, no, lo que pasa es que es una tasa de crecimiento, ¿no? Y pues sí, aunque vaya decreciendo, pero se va aplicando a una cantidad cada vez mayor. Entonces, es lo que provoca que la epidemia creciera durante un buen rato, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante es ver que, bueno, hay un patrón de comportamiento pues más o menos claro, ¿no? Con una cierta tendencia del porcentaje de crecimiento diario de los casos acumulados, ¿no? Y si le aplicamos una transformación logaritmo, ¿por qué logaritmo? Porque, bueno, a ojo, el ojo te puede engañar, ¿no? O sea, no todo de crecimiento no lineal tiene que ser exponencial, ¿no? O sea, puede ser de otra naturaleza, polinomial, en fin, ¿no? Pero a la hora que calculamos logaritmo, pues sí se ve una tendencia bastante lineal. Ojo, esto no tiene que ser así. Chequé datos de otros países. Con frecuencia sí se da este comportamiento más o menos lineal del log crecimiento. En otros países no, ¿no? Pero bueno, en el caso de México, ustedes ven pues casi de principio a fin, pues hay claramente una tendencia lineal. Bueno, más o menos, ¿no? Digo, el ojo es engañoso, pero más o menos una tendencia lineal del log crecimiento, o sea, de aplicar el logaritmo a los crecimientos porcentuales diarios, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, pues entonces parece, digamos, porque finalmente los modelos son aproximaciones de la realidad, no hay tal cosa como el modelo correcto, más bien buscamos algún modelo que más o menos pueda seguir la tendencia de la realidad. Entonces, lo que se puede hacer es, bueno, pues tratar de modelar esto con una función lineal, ¿no? Que va a tener una ordenada al origen, una pendiente. Aquí le puse menos, digamos, beta sería positivo para que quede claro que es una pendiente negativa y obviamente en función del tiempo. Entonces, así se ve esto. Y luego ya le puedo dar reversa y obtener la tasa de crecimiento como la exponencial, despejo aquí el logaritmo, como la exponencial de alfa menos beta n, ¿no? Entonces aquí ya despejo. Entonces, así se ve y bueno, ahora, claro, ¿cómo obtengo los parámetros alfa y beta? Pues en los puntos azules son datos observados, que los tenemos de los datos abiertos, y pues se puede ajustar por mínimos cuadrados, y entonces ya puedes obtener más o menos una curva exponencial decreciente que te va diciendo cómo va la tendencia del crecimiento porcentual diario, ¿no? Entonces, digamos, esto hasta el 2 de septiembre, ¿ok? Y entonces eso nos permite pues tratar de proyectar esta curva, ¿no? Es decir, la tenemos observada hasta cierto punto, pero la idea es, bueno, y de continuar la tendencia como va, ya les dije que este pico en el caso de México se alcanzó el 1 de agosto aproximadamente, y que ahorita ya vamos un poquito de bajada. Entonces la idea es ver, bueno, sí, pero qué tan rápido vamos en la bajada, hasta cuándo, ¿no? Y pues esto ya lo pasé por medio del modelo anterior, ¿no? Es decir, acuérdense que es los nuevos casos confirmados del día de hoy, son cuántos acumulados teníamos de hoy y le aplicamos el crecimiento porcentual, que aquí el crecimiento lo estamos aproximando por medio de esta curva exponencial decreciente, ¿no? Entonces lo que estoy presentando aquí, ¿no? Es decir, esto ya pasó, ¿no? Ya no pongo aquí la curva, pero bueno, la parte que ya no puse aquí la curva, pues sería esta parte, ¿no? Esta parte que se ve aquí, ¿no? Pero la idea es, bueno, aquí estamos, estos fueron los casos, ayer tuvimos casi 5,000 nuevos casos confirmados, ¿no? Pero la idea es, bueno, ¿cómo va la tendencia? De seguir la tendencia, ¿cómo va? Con los datos que tenemos, ¿cómo se ve esto, no? Y obviamente esta curva de tendencia, por eso le pongo tendencia al 2 de septiembre, porque luego, pues vienen nuevos datos y hay que recalcular y recalcular. Obviamente de un día para otro no cambia mucho la tendencia, pero ya después de una semana, pues sí, esta curva hay que estar de recalcule y recalcule. ¿Por qué? Por ese efecto que les decía yo de teta n, ¿no? De que depende del tiempo, la infección, sí va dependiendo, la tasa con la que pasamos de susceptible a infectado, pues va cambiando cada día, entonces por eso es que hay que hacer esto, estar ajuste y ajuste, pero bueno, con ayuda de una computadora, pues puede uno recalcular esto sin ningún problema, ¿no? Y aquí ya podemos ver así como a ciertas fechas a qué niveles vamos a estar, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo una fecha, 1 de octubre,
¿no? Este es 1 de octubre y acá puse el 1 de diciembre. Entonces, ahorita andamos como en un promedio de unos 5,000 nuevos casos confirmados por día. Promedio, porque vea que oscila mucho, de repente se va arriba de 6,000, de repente tantito abajo de 4,000, pero por ahí andan en los 5,000 diarios ahorita, ¿no? ¿Cómo se ve la tendencia para iniciar octubre? Pues sí, poquito abajo de 4,000, pero todavía bastante, ¿no? Es decir, por eso es que, digamos, en diciembre, pues sí, a lo mejor en diciembre ya vamos a andar abajo de los 2,000 nuevos casos confirmados, y aún así todavía es bastantito, ¿no? ¿Cuánto es bastantito? Alguna vez lo definió el subsecretario de Salud de México, que se considera que la primera ola epidémica ya ha pasado, si se acumula el 95% del total de casos que se estimen de toda esa primera ola, ¿no? Entonces yo calculo ese 95% y a mí me da, con datos hasta ayer, hasta enero, o sea, hasta el 7 de enero, ¿no? Entonces yo, la verdad, esta fecha que están dando de que a lo mejor ya para octubre pues no la veo en los datos, pues, ¿no? Obviamente esto puede cambiar mucho y si de repente cambia la estrategia o cambian las cosas, esta tendencia que la he seguido y la sigo diariamente puede cambiar mucho de una semana a otra. Entonces, pues a lo mejor hay algo que en los datos no se alcanza a ver, pero que las autoridades ya saben y a lo mejor esta tendencia que yo veo que ya estaría bajo control hasta enero, pues a lo mejor sí va a estar para octubre, pues ojalá, ¿no? Bueno. Pero esto es lo que dicen los datos y lo que podemos sacar de los datos hasta el momento. Y luego, si queremos ver la curva acumulada de casos, pues si fuera continuo, pues sería la integral, pero pues tenemos los datos y las proyecciones por día, pues entonces lograr la integral pues es una suma. Entonces, simplemente podemos acumular y hacer la suma de esta proyección. Entonces, así se vería. Así estamos al día de hoy, hasta estos puntos azules, es hasta el 2 de septiembre. Poco más de 600,000 casos que tienen o que han tenido COVID en México desde el inicio de la epidemia y proyectando, pues entonces vemos que efectivamente tarde o temprano se va a estabilizar esta curva. Esta curva que está aquí es la que les ponía yo de los recuperados, ¿se acuerdan? Aquí está. Es esta, más o menos aquí ya la idea es que tarde o temprano esto se estabilice, bueno, pues entonces esta curva es justamente esta, entonces más o menos pues ya, digo, aquí todavía no está totalmente estabilizada para enero, ¿no? O sea, pues, todavía le va a llevar varios meses más, pero bueno, ya de enero a lo que le sigue ya es poquito, ¿no? Digamos que ahorita todavía andamos como por acá y en octubre pues todavía vamos a andar por acá fue el máximo, ¿no? El máximo, a nivel, esta curva que es como la integral de los nuevos casos, entonces el punto del máximo aquí viene a ser un punto de inflexión, ¿no? Es decir, que de tener convexidad hasta aquí, pues aquí empieza a volverse cóncava esta curva, ¿no? Pero bueno, más o menos. Es decir, con la tendencia como va, la cuenta final de total de casos confirmados, ¿eh? Porque acuérdense que hay mucha gente que se ha infectado y que no tenemos prueba de laboratorio, y de hecho es la mayoría, ¿no? Pero bueno, de los que sí se han podido confirmar con las pocas pruebas que se aplican en México, pues parece que vamos a llegar ya algo cercano al 1,000,000 de casos, ya que se estabilice esto, ¿no? Con los datos como van. Y algo similar se puede hacer con las defunciones, ¿no? Estos ya son datos de defunciones, ¿no? Este es el dato hasta ayer, tienen todavía más ruido que el de las infecciones, ¿no? Pero bueno, ahorita andamos en poquito menos de 500 defunciones confirmadas por día, ¿no? De nuevas defunciones confirmadas por día. Y si las acumulamos, ¿no? Pues todavía falta, ¿no? Es decir, ahorita andamos como en las 65,000 defunciones, o sea, 65 personas que ya está confirmado que por pruebas de laboratorio que fallecieron de COVID, pero por ejemplo, al 1 de octubre, pues vamos a llegar con unas 78,000 más. Para el 1 de noviembre podemos ya estar como en 88,000, para diciembre 90 y tantos mil, y pues cerraremos el año con algo cercano a las 100,000 defunciones, de continuar la tendencia como va. Ojalá cambie, ojalá sucedan cosas, se tomen decisiones que ayuden a que esto no se cumpla y que sean muchísimos menos y que esto se aplane muchísimo más rápido de lo que se aprecia aquí, pero hasta ahorita esos son los números y no son nada más la tendencia que yo calculo, esto lo he checado
con las proyecciones que ha hecho para México el Instituto de Investigación de Salud y Métricas de la Salud de la Universidad de Washington, lo he checado con las que está haciendo la Universidad de California en Los Ángeles, con las que está haciendo un destacado científico de datos del MIT, y pues los números son más o menos muy parecidos, así que esta tendencia, digamos, no está diciendo, proyectando algo muy distinto a lo que destacados centros de investigación, de modelación epidemiológica han estado reportando para México. Así se ve el panorama, ¿no? Bien. Y aquí pues ya nada más como para visualizar, ¿no? Porque les he estado presentando pues la curva para todo el país, ¿no? Es decir, el número total de casos para el país, de casos confirmados, nuevos casos confirmados, de defunciones confirmadas. Pero este mismo análisis se puede hacer por cada entidad federativa. Tenemos también los datos es decir, de cada caso sabemos cuál es su entidad y municipio de residencia. Se puede hacer hasta a nivel municipio, ¿no? Aquí puse juntas todas las curvas epidémicas, ¿no? El número de nuevos casos confirmados por día. Aquí ya no se ve una curva tan bonita, ¿no? Es decir, acá, digamos, esta curva pues sí se ve parecida a esta, ¿no? Muy mona, pero no, ya a la hora que analizas estado por estado, vean esto, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México subió y luego se quedó aquí estancada en una meseta, luego parecía que ya bajaba, volvió a subir, volvió a bajar, vuelve a subir, otra vez está atorada en una meseta, o sea, no está claro, ¿no? Este es el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Esta naranja, pues más o menos, ¿no? Se ve que ya alcanzó un máximo y ahí va descendiendo y así las demás curvas de los estados. Esta misma gráfica la podemos ver le aplico el logaritmo para que se vean un poquito como más comparables, ¿no? El logaritmo en cuanto a los casos confirmados, ¿no? Entonces esto como que ya permite ver más clara la tendencia, o sea, ahí ya se ven todas las curvas epidémicas de cada estado y pues sí, la Ciudad de México está estancada en una meseta, o sea, ya no aumenta, pero no disminuye. Las demás como que varias ya quieren empezar a bajar, pero todo muy lento, es decir, pinta para un descenso muy lento de la epidemia hasta el momento y por eso creo que ojalá, digo que para octubre ya podamos tener esto muy controlado. Los datos, la tendencia no lo dejan ver, al menos hasta el día de hoy. Esperemos que en los próximos meses esto mejore sustancialmente, ¿no? Y aparte, pues yo me he dado la tarea de agregar a mi página personal en Google Sites un micrositio de COVID, ¿no? En donde pongo a disponibilidad de quien quiera todas las gráficas, ¿no? De tanto a nivel nacional como a nivel de los estados, ¿no? Entonces, pues yo ya automaticé todo esto, entonces jalo los datos diario y genero las gráficas a nivel nacional y por entidad federativa diario, ¿no? De tanto de casos positivos como hospitalizaciones, como defunciones y otros indicadores, ¿no? De tasas de letalidad, de hospitalización, de contagio, ¿no? De positividad. Entonces, pues toda esa información, aprovecho los datos abiertos y debemos de aprovechar, bueno, a los que les gusta este tipo de modelación, pues están los datos ahí y listos para que le metamos matemáticas y estadística y trabajarlo. Ahí está un ejemplo. Hay muchas otras personas que han hecho también plataformas, obviamente mucho más sofisticadas que lo que yo he hecho, pero bueno, lo interesante es que cualquiera que tenga acceso a una computadora, que maneje algún lenguaje de programación, puede jalar los datos abiertos, puede analizarlos, puede intentar modelarlos o por lo menos intentar visualizarlos y darse una idea de cómo va caminando la epidemia en México, ¿no? Yo diariamente también hago un reporte diario que lo publico en Twitter, si me quieren seguir ahí en Twitter, @Arturo Erdely, y diario también hago un reporte como un resumen diario con gráficas pues, pues bastante distintas a las que presenta la Secretaría de Salud, por eso le pongo el hashtag yo tengo otras gráficas, porque son gráficas distintas, yo diría complementarias a las que presenta la Secretaría de Salud, entonces por si las quieren ver, ¿no? ¿Qué más aspectos hay por analizar? Que ya por tiempo no me da tiempo de abordar, pero por lo menos, porque ahorita yo nada más hablé de las tendencias, de los casos confirmados, de las defunciones, que es un poquito como que lo que más nos llama la atención o nos preocupa de corto plazo, pero hay muchos otros aspectos que analizar esos datos. Son los datos, la verdad, pues como siempre tienen sus limitaciones y quisiéramos que trajeran más variables y más detalle, pero bueno, ya con lo que hay se puede jugar y analizar bastante e investigar bastante. Hay otros aspectos que analizar, que seguro lo han escuchado, las comorbilidades, es decir, de cada caso
que se ha analizado, confirmado de COVID, se sabe, se tiene información de si tiene diabetes o no, hipertensión, en fin, lo que han escuchado de las comorbilidades, bueno, pues ahí podemos hacer también un análisis estadístico de qué tanta relación hay o no entre ciertas comorbilidades y el hecho de que tenga COVID, o se pueden hacer también por edad, ¿no? Porque viene la edad de cada caso, el sexo, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Otra parte que también me falta analizar más, hay muchos tableros que ustedes encuentran para visualizar la ubicación geográfica de dónde están los contactos, pero eso es la pura visualización espacial, ¿no? Porque de cada caso viene en qué municipio se da. Entonces tenemos a nivel de datos abiertos hasta el municipio de residencia de cada caso confirmado. Y si tenemos la fecha, podríamos analizar en el tiempo qué municipios se fueron infectando primero y a qué velocidad. Entonces, y ver si hubo contagio y dependiendo de la comunicación o la cercanía entre municipios, ver qué tanto sí se pasó el contagio de un municipio a otro. Entonces, todo ese análisis geoespacial, pues también ahí está listo para explotarse y para analizarse a quien le interese. Ahí está la información, ¿no? Está la parte de la atención hospitalaria, que también eso requiere una modelación muy específica. En los datos abiertos viene información de cada paciente que se le aplicó la prueba, si se le hospitalizó o no, si requirió terapia intensiva o no, si tuvo que ponerse un ventilador o no. Entonces también en la parte de atención hospitalaria se puede hacer un análisis muy interesante, ¿no? Y bueno, están los estudios por exceso de mortalidad, porque ya les dije, pues estos son los casos confirmados. La realidad es que ningún país puede ni tiene la capacidad de confirmar todos los casos de infección y de defunción por COVID que hay en su país, ¿no? Digo, por muchas o pocas pruebas que hagas, digo, a México se le ha criticado porque hace pocas pruebas, y sí, hace pocas pruebas en comparación con la que han hecho otros países por millón de habitantes, pero aún así los que hacen muchas pruebas, aún así no tienen la capacidad de medir a todo, entonces siempre van a quedar fuera del recuento personas que se infectaron y algunas que fallecieron, que de inicio no quedaron registradas con la prueba de laboratorio, pero se puede analizar en las cifras nacionales, es decir, si no hubiera habido epidemia, con los datos de los años recientes, ya se sabía más o menos en México cuánta gente se iba a morir. Digamos, es más o menos estable la cantidad de personas que van muriendo cada año. Entonces, si por decir algo, se sabía que, digo, me estoy inventando aquí cifras, pero si se esperaba que en México se murieran este año, por decir algo, 100,000 personas, ¿no? Y luego te sale que se murieron 200,000, dices, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué ocurrió de atípico? Ah, pues una epidemia. Entonces, eso es lo que le llaman el exceso de mortalidad. Entonces, todas las muertes que ya después, por vía actas de defunción, se va recopilando información y ya se sabe que murió mucha más gente de la que normalmente debería de morir en México, de acuerdo a años recientes, pues se hace un cálculo del exceso de mortalidad, entonces se puede estimar cuántos más fallecieron por COVID-19 que no fue posible detectarlos o aplicarles una prueba de laboratorio. Entonces, estos son 4 aspectos y seguro hay más, pero que están ahí listos para que nos metamos a los datos y los analicemos. De hecho, ya hay primeros estudios de esto muy interesantes, ¿no? Y por último, pues nada más quiero recordar esto, pues digamos, dentro de las redes sociales, definitivamente en la que más información ha circulado sobre la epidemia, pues es Twitter, y mucha gente que estamos siguiendo la epidemia, pues ahí compartimos, ¿no? Y aquí comparto un tweet que publiqué el 29 de mayo, a pocos días de que iniciara la nueva normalidad. Yo expresé opiniones de que me parecía que no era el momento o la forma, ¿no? De regresar a esa nueva normalidad, ¿no? Y este tuit, pues me generó muchas críticas muy fuertes, ataques muy fuertes, porque escribí, dije, países del mundo donde se decide regresar a una nueva normalidad, a pesar de que su propio semáforo de riesgo se encuentra en rojo, porque así estábamos, en riesgo máximo, ¿se acuerdan? Todas estaban en rojo, excepto una que estaba en naranja. En ese momento acumulábamos 84,000 casos confirmados y 9,400 defunciones confirmadas por COVID. ¿Qué pasó de entonces para acá? Bueno, aquí puse el dato al 1 de septiembre, 600,000 casos confirmados y 65,000 defunciones confirmadas. Es decir, tenemos 7 veces más
casos confirmados y 7 veces más defunciones que las que teníamos poco antes de regresar a esa nueva normalidad. O sea, creo que ahorita ya quedó muy claro que fue muy mal momento o muy mala forma de hacerlo porque se multiplicó por 7 pues el contagio, pero lo peor y lo que no tiene remedio, las defunciones, 7 veces más defunciones que lo que teníamos justo antes de arrancar esa nueva normalidad. Bueno, pues es lo que tenía para compartirles el día de hoy, ya es justo la hora, pues si hubiera preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, pues estoy a la orden. Agradecemos al doctor Arturo por esta charla tan interesante, en donde nos explicó algunas características de los datos proporcionados por la Secretaría de Salud y nos explicó un poco más el comportamiento de la epidemia que aqueja a nuestro país y al mundo, y entender las conferencias oficiales, ¿no?, que se están dando por parte de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Entonces, pasamos a la sección de preguntas. No es Okey. Entonces, mientras nuestros oyentes nos hacen preguntas, mm, yo estaba viendo algunas cuestiones, pero realmente, como me iban surgiendo las preguntas, tú no eras muy bueno en irnos explicando el porqué y cuándo iban a terminar, ¿no? Mm, en un principio surgieron muchas dudas. También nos comentan que hay 2 minutos de retraso aproximadamente, entonces, tal vez nuestras preguntas van a llegar un poco más tarde, ¿no? Ok, Entonces, en un principio había muchas dudas, ¿no? Muchas cuestiones, muchos debates con respecto al problema de los modelos que existían, ¿no? Porque en un principio, supongo que comparaban los modelos existentes con los de la epidemia, entonces estos salían muy desfasados, ¿no? ¿Tú ahí qué nos puedes comentar, no? Porque hubo muchas críticas en un principio. sí, pues como lo comenté en la plática, este tipo de modelos compartimentales nos ayudan mucho a pensar en cuál puede ser más o menos la dinámica de una epidemia, analizar escenarios, a ver qué tan sensibles son los escenarios a cambios en los parámetros, digamos, como para tener un modelo teórico de la dinámica de una epidemia, creo que son muy útiles, pero no para pronosticar, especialmente si vas a calibrarlo con supuestos tan rígidos como el que les decía, ¿no? De suponer que la tasa de contagio permanece constante y que es un parámetro que hay que estimar, cambia muchísimo y pequeños cambios en esos parámetros hacen que cambien mucho los escenarios. Entonces, creo que son modelos que sirven para analizar posibles escenarios, entender la dinámica del fenómeno, pero no para hacer proyecciones, ¿no? Porque, digamos, ahí creo que se les dio un uso que no era el óptimo, y de hecho por eso es que vino esta crítica de que, pues es que dijeron que el pico iba a ser en tal fecha y ya no fue, ¿no? Pues es que cambia muchísimo. Entonces, no se debió haber usado, pero entonces no es un problema del modelo. Yo creo que ahí fue una mala decisión de usar esos modelos para querer anticipar y decir en esta fecha es el pico y en esta fecha ya va a estar controlada y vamos a poder, digo, eso se entiende desde la lógica de la administración pública, o sea, porque finalmente pues los que toman las decisiones, los funcionarios públicos, pues lo que necesitan son fechas. Necesitan fechas para ellos planear y tomar decisiones y cuánto tiempo vamos a estar encerrados, porque eso cuesta dinero. Entonces, ahí es donde es difícil, ¿no? Digamos, yo me imagino digamos, yo puedo, si yo le digo, si a mí me hubiera tocado estar en el lugar de los que asesoraron al gobierno y yo les digo, no, pues es que no se pueden dar fechas, seguro me va a decir, dame una fecha, por favor, porque la necesito planear y pues ni modo, pues hicieron su mejor esfuerzo, pero cambia tanto y es tan dinámica, tan cambiante la dinámica de la epidemia, pues que con 2, 3 semanas de datos los escenarios cambiaban mucho, pero pues ni modo, ya se habían anunciado ciertas fechas, ya se habían creado ciertas expectativas, pues que no se cumplieron. Entonces, no es problema de los modelos, ¿no? Es un problema de querer pedirle a los modelos cosas que no nos pueden dar.
no son bolas de cristal, ¿no? Ujú. Sí, no, porque en un principio sí hubo muchas críticas, ¿no? Así que, ¿para qué sirven las matemáticas entonces, no? Pero no consideraban que realmente es algo nuevo, ¿no? Y estaban tratando de comparar con otros países, ¿no? Bueno, que Y no es que sea mm, nuevo, o sea, los modelos matemáticos para epidemiología existen están muy desarrollados desde finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado, o sea, más de 100 años tenemos de tener propuestas de modelos, o sea, digamos, esto no es nuevo. Lo que debemos entender es para qué sirven, para qué sí hay que usarlos y para qué no hay que usarlos, ¿no? Entonces yo creo que ahí el error fue usarlos para algo que no es muy conveniente usarlos, que es dar fechas o querer decir pues hasta tal fecha o eso quizás responde más a las necesidades de la administración pública que de lo que debe pensarse desde el punto de vista de matemáticas y estadística. okey. Ya nos llegaron algunas preguntas de nuestra audiencia y una de esas es, ¿cuál es cuál estimación esperada de infectados por COVID del total de la población? ¿O cuál es la estimación esperada de infectados por COVID del total de la población? Pues mira, todavía no tenemos suficiente información. Al principio, cuando nos daban estimaciones del método, habrán oído del famoso modelo Centinela de vigilancia epidemiológica, que justamente por medio de ese modelo se buscaba justamente hacer una estimación de los casos eh, 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 de infectados que no podían ser confirmados, ¿no? Es decir, los confirmados son solo un subconjunto del gran conjunto del total de infectados, ¿no? Y especialmente en México que se aplican pocas pruebas. Entonces, yo en un principio intenté, y de hecho ahí fue cuando empecé como a meterme muy fuerte a este tema, porque me pareció que no se estaba usando adecuadamente la información del modelo Centinela, justamente para estimar eso. Entonces, ahí fue cuando las autoridades hablaron de un factor como de 8 veces, ¿no? Así que había que multiplicar por 8 los casos confirmados y yo decía que era un factor pues que andaba por ahí de entre 20 y 30, ¿no? O sea, que era una diferencia importante, ¿no? Generó tanta controversia este asunto que planteé en su momento, que las autoridades optaron por ya no dar la información del modelo Centinela, entonces ya vamos a ciegas. Bueno, ellos sí la conocen, ¿no? Ellos sí la conocen y seguramente saben por dónde anda el factor. Yo me imagino que pues pudieran dar por ahí de 20, ¿no? Veces, ¿no? Pero necesitaría yo tener acceso a los datos del modelo Centinela que ya no dan a conocer para recalcular, porque lo calculé en 3 ocasiones con las 3 veces que dieron información. La primera vez me salió en 31, la segunda vez como en 20, no me acuerdo ahorita, como 27, 28, la tercera vez 24, o sea, como que iba bajando ese factor, ¿no? Entonces a lo mejor sí anda abajo de 20, pero bueno, pensemos, pues puede ser hasta unas 20 veces lo que tenemos, ¿no? Es decir, en las proyecciones que yo les presenté, les decía yo que con la tendencia como va, quizás llegaremos al millón de casos de gente que habrá tenido COVID-19 en México, ¿no? Bueno, pues entonces a lo mejor serían pues, hasta 20 millones de personas que hayan quedado expuestas, ¿no? Que por ahí he visto algunas estimaciones que por ahí andan, ¿no? Entonces más o menos, pero te estoy dando así una estimación muy, muy a grosso modo. No tengo ya acceso a esa información del modelo Centinela. Okey. Aquí nos preguntan también que si podemos tener una gráfica que muestre una comparación entre el modelo de la Ciudad de México y el modelo que presentas. Pues mira, la gráfica de la tendencia la he estado haciendo nada más a nivel de cifras nacionales, ¿no? Digamos, sí veo las gráficas, pues hasta se las presenté todas juntas, ¿no? Todas Ujú, las entidades, ¿no? Pero ya vieron que digamos que en el nivel agregado, como que el comportamiento más o menos se parece a lo que uno esperaría que se comporte esa curva de infectados. Pero ya que lo ves por entidad, por eso les digo, vean qué distinto el comportamiento de la Ciudad de México, etcétera. Ya tiene tanto ruido que intentar hacer una proyección como la que hago a nivel nacional, híjole, tiene una variabilidad y unos comportamientos muy extraños, por eso ni lo intento, nada más pongo a disposición las gráficas por estado, pero no hago ese análisis de tendencia como si lo hago con las cifras nacionales. okey. Y entonces, ¿tú qué opinas con respecto a lo que
afirman que en un momento todos nos vamos a llegar a infectar. No, no necesariamente va a ser así. De hecho, no ha ocurrido con otras epidemias, ni en tiempos en los que no había vacunas, ¿no? O sea, finalmente, cuando demasiada gente se infecta, llega un momento en que pues es justo lo que llaman el concepto este de inmunidad colectiva, ¿no? Mal llamada inmunidad de rebaño, ¿no? Que es cuando ya un porcentaje muy alto de una población se infectó, pues el virus se le van acabando las opciones, o sea, digamos, ya no le es fácil encontrar a un nuevo, ¿no? O sea, ya cuando hay una mayoría de infectados, pues el virus, aunque lo expulses, pues la mayoría de los que lo pueden recibir ya estuvieron infectados, entonces ese es el concepto de inmunidad colectiva o mal llamada inmunidad de rebaño. Entonces, ni en los peores momentos que no teníamos vacunas se daba el 100% de infectados, ¿no? De la población. Ahora, bueno, todavía no tenemos vacunas, pero tenemos información, tenemos autoridades que nos dicen hagan esto, cuídense, no salgan, o usen cubrebocas, etcétera. Entonces, tomamos tantas medidas que aún sin vacuna, aunque nos tardemos todavía un año, año y medio en tener la vacunación en México, no vamos, no nos vamos a infectar todos porque mucha gente se cuida, pues, ¿no? Entonces no lo veo venir eso, ¿no? A pesar de que no tengamos la vacuna, ese escenario no se va a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que sí puede trabajar desde casa y que se ha quedado en su casa, pues está a salvo. Entonces, no le va a llegar por su ventana el virus, ¿no? Entonces, por eso es que sí. Digo, ¿cuánta gente va a acabarse infectando? Bueno, pues sí, a lo mejor andamos como en los 20 millones, bueno, terminaremos teniendo a lo mejor unos 20, 25 millones de mexicanos, no lo sé, pero no va a ser ni la mitad, pues, ¿no? De la población, o al menos en alguna estimación que ya han estado haciendo en otros países, pues igual, no, pudiera ser 20, 30% de su población, cuando mucho, ¿no? Ok. Otra pregunta es claro que otras variables no son tan relevantes, pero ¿podríamos decir un porcentaje de impacto sobre el modelo? Sí, bueno, eso dependiendo del modelo que uses, pero efectivamente tú le puedes ir agregando covariables, ¿no? Es decir, por ejemplo, a estos modelos compartimentales hay que agregarles la cuestión espacial, es decir, de repente ponemos a todos los susceptibles en una caja, ¿no? Llamadas los susceptibles, pero pues esos susceptibles, por ejemplo, la caja de México, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Dónde, no? O sea, viven en zonas de alta densidad, de baja densidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar en zonas de alta densidad poblacional al oriente de la Ciudad de México, por ejemplo, o estar en un poblado de no más de 1000 personas en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, a esos modelos compartimentales todavía falta montarles modelos, digamos, geoespaciales, ¿no? Que tomen en cuenta parte de esas dependencias espaciales que están ahí. Y la otra, en la parte de movilidad, ¿no? Porque también eso de estar viendo el contagio, la evolución de la epidemia, por ejemplo, por estado, por municipio, como si no hubiera municipios en los que pues, están pegados uno al otro y la gente trabaja en un municipio, pero se mueve mucho al de al lado. Entonces, entonces también se necesitan muchos modelos que tomen en cuenta esa movilidad, ese transporte de personas, ¿no? Por ejemplo, en el oriente de la Ciudad de México vive mucha gente que trabaja en la Ciudad de México, entonces toda esa movilidad, pues el contagio no solo se da en casa, ¿no? Se da también en los centros de trabajo o en otro tipo de lugares, ¿no? Ujú. Nos preguntan también si hay algunos consejos para futuros investigadores en esta área. Pues digamos, ¿quiénes le pueden? Pues yo he visto que mucha gente le ha entrado Ujú, a la modelación de la epidemia porque pues nos genera interés y pues con lo que sabemos tratamos de analizarla y aportar algo. Entonces, pues yo he visto economistas, he visto ingenieros, he visto físicos, matemáticos, actuarios, médicos, incluso hay médicos que le mueven muy rudo a la ujú, estadística. Me he llevado sorpresas muy agradables de médicos que se han metido fuerte a la estadística y la manejan muy bien. Entonces, pues más bien es si te interesa, ¿no? O sea, lo que no he visto barreras, digamos, importantes para entrarle al análisis de los datos. He visto gente de todas las formaciones, y que pues si tiene una habilidad computacional,
si sabe lo básico de estadística, pues se puede analizar y obviamente, digamos, alguien que sabe muchas más matemáticas, pues puede hacer modelos matemáticamente más sofisticados, pero ya vimos que no, porque son matemáticamente más sofisticados van a ser especialmente útiles para todo, ¿no? O sea, como decía yo, los modelos matemáticos muy sofisticados, compartimentales, pues pueden ayudar para analizar ciertos escenarios, ciertos aspectos, pero por ejemplo, para analizar una tendencia, pues a lo mejor no necesitas tanta sofisticación, de hecho yo no la he necesitado, ¿no? Para ver la tendencia, o sea, depende de qué quieras analizar, creo que distintas formaciones pueden ayudar y aportar muchísimo, porque he podido interactuar, por ejemplo, con gente de ciencia política, pero que tiene una sólida formación cuantitativa y le mueve bien a la estadística. Y la verdad es que la visión que ellos tienen de la epidemia y su visión de la política les ayuda mucho a hacer propuestas de qué medir y cómo medirlo. Entonces, creo que es un fenómeno tan complejo que requiere gente de todas las formaciones que pueda uno imaginarse, ¿no? Ahora sí que bienvenido el que le quiere entrar, ¿no? Sí, claro. Otra pregunta es, ¿podemos tener cifras económicas sobre el impacto en el sector salud? Pues sí, sí, digo, yo no me estoy metiendo con esa parte, ya he empezado a ver algunos estudios de eso y sí, por supuesto, ya se está haciendo evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, justo hoy veía yo un artículo que se publicó en Animal Político, búsquenlo, que justamente habla, por ejemplo, de la cantidad de personas que dejaron de recibir atención médica por el COVID. Es decir, como el foco fue COVID y reconvertir hospitales y ventiladores, etcétera, pues a mucha gente que no tenía COVID, pero que se estaba atendiendo, pues de cáncer, de otro tipo de enfermedades que requieren un costoso atención hospitalaria o que tenía pendientes cirugías, pues dijeron, pues sabes que ahorita espérate tantito porque estamos en emergencia. Y entonces, este artículo estima que más o menos 1,5 millones de personas en México dejó de recibir atención médica que requerían porque por el COVID, pues dijeron, pues ahorita espéranos tantito, ¿no? Entonces, sí, sí, ya hay. Vivimos en una era en la que circula mucha información, tenemos una ley de transparencia que obliga a las autoridades a dar información o a publicarla o dársela a quien la solicite mientras no sea información sensible. Entonces, pues eso ayuda a que mucha gente, no solo desde el gobierno, sino gente independiente, investigadores académicos o consultores independientes, hagan estudios sobre el tema. Y sí, ya hay varios estudios sobre el tema. ¿Y tú te has metido también en el estudio en el sector económico? ¿Cómo está afectando No, económicamente al país? ¿O ahí no, con no? trabajos he podido seguir las cifras. Me he enfocado más a las cifras de la epidemia, cómo va el contagio, tratar de ubicar la tendencia, ver los indicadores que tienen que ver con el nivel de contagio de la epidemia. O sea, no me da la vida para más, pero sobran especialistas de México, afortunadamente, que están viendo esa parte. Bueno, okey. Muchas gracias. Agradecemos esta charla. Creo que fue muy interesante, que abordó muchos temas que estamos viviendo. Entonces, vamos a dar por finalizada la sesión, no sin antes agradecerle una vez más al doctor Arturo por esta ponencia, al comité organizador y la participación y asistencia al seminario de los oyentes. Y aprovecho para invitarlos a la sesión del mes de octubre. Gracias, muy amable.